Bienvenidos aquí a las pantallas de Canal 5, el canal de los Vilos, a un nuevo ciclo de historia. En este día vamos a conmemorar y vamos a hablar sobre el Día de la Bandera, la batalla de Huamachuco y la batalla de Concepción. Tengo a mi lado al profesor Joel Avilés Leiva, quien también nos va a ayudar y nos va a presentar en detalle los pormenores de la campaña de Lima y después de la campaña de la Sierra. Joel, bienvenido a las pantallas de Canal 5. Un buen tema para desarrollar el día de hoy, ¿no es cierto? Bueno, sí, siempre es bueno recordar fechas importantes de nuestro país. Sin duda el Día de la Bandera antes se conmemoraba mucho más. Así que es bueno recordar a las personas y a los que no conocen, sobre todo a la juventud, hechos importantes que marcaron la historia del país en su minuto. El ciclo pasado que hicimos sobre la historia de la campaña del Pacífico, vimos hasta la campaña marítima, cuando el Huáscar era apresado. ¿Qué sucede a partir de ese entonces con la campaña que se va a desarrollar posteriormente? Bueno, el ejército chileno puede desembarcar en las costas del Perú, una campaña sangrienta en Tarapacá en noviembre de 1879 se logra conquistar a alto costo Iquique y toda la zona salitrera peruana. Y luego se avanza atravesando todo el desierto de Locumba hasta Tacna y luego Arica. Salvaje las batallas ahí en que se logra destruir la alianza Perú-Boliviana. Desde la batalla de Tacna en adelante, entonces, Bolivia retorna, su ejército retorna a su país y no vuelve a combatir en la guerra. Ahí podríamos decir que no es que el ejército boliviano desaparezca o sea exterminado en una batalla, sino que simplemente ellos se retiran y no vuelven a participar. Efectivamente, el ejército peruano siempre fue menor en cantidad, en efectivos, que el peruano y el chileno. Durante la guerra tuvieron destacados performance en combate, en Pisagua, gente muy valiente, Dolores sobre todo, pero con una pésima instrucción, rudimentario armamento, y era gente en realidad que venía del altiplano, que no se conocía el desierto en sí. Por tanto, en realidad fueron valientes, pero muy poco efectivos a la hora del combate, y no tenía mucho más que hacer Bolivia. De hecho, defendió territorio peruano, nunca defendió, salvo Calama, nunca defendió el territorio de Atacama, que le correspondía a ellos. Claro. Cuando va avanzando hacia Tacna Arica, ahí tenemos dos batallas muy importantes. Sobre todo, bueno, la que yo más recuerdo y la que todos recuerdan es el ataque al Morro de Arica, ¿no es cierto? Que fue en un tiempo récord para esa época. Pero además en Tacna tenemos una batalla muy importante que también fue una batalla bien cruenta. Sí, bueno, el ejército chileno desde que toma Tarapacá y avanza hacia Tacna va combatiendo pueblo por pueblo. Hay ciertos valles ahí, el Valle del Sama, que hubo guerrillas peruanas. Entonces combatió efectivamente ahí muy sangrientamente y logran llegar hasta Tacna, donde enfrentan al grueso ejército perú-boliviano y en una batalla de muchas horas, Claro. finalmente son los batallones justamente del norte, el Atacama, el Copiapó, el Coquimbo de la Serena, que representan a estos sectores nuestros, los que definen la batalla. A un alto costo, como dije, mueren mucha oficialidad, muchos soldados. En la primera media hora del combate, por ejemplo, el regimiento de Esmeralda, el séptimo de línea, Sí. tuvo 236 bajas en la primera media hora, o sea, tremendo. Y hubo momentos en que pudieron ganar las tropas perú-bolivianas. Sí. Fue el momento decisivo que se ganó. Luego de eso se toma Arica, que estaba rodeada, sitiada por mar y tierra, y efectivamente fue sorprendente porque todos lo señalaban que iba a durar días la batalla, tomársela, y fue en 55 minutos. Lo que también demuestra la estrategia chilena, el valor del soldado chileno, pero por cierto también de que se había elevado al máximo el mito de las defensas. La verdad que estaban muy mal construidos los parapetos, los fosos. ¿Ya? Se había hecho un cableado de minas antipersonales o minas eléctricas que con cables de telégrafo que en algún momento no funcionaron. Entonces en realidad
Sí, se ganó, efectivamente, fue gran valor todo eso, pero la defensa peruana en realidad fue valiente pero mediocre. Ellos, este es un ataque, el asalto al Morro de Arica es un ataque que se hace, empieza en la noche. Bien, bueno, De madrugada, 5 o 6 de la mañana, esta de noche empiezan a escalar, pero por el lado que no supuestamente no debían subir, sino que por otro que era más complicado. Bueno, lo que hace Pedro Lago, Sí, Pedro Lagos. Es tomar una estrategia de los guerreros mapuche, ¿Ya? que es dejar fogatas en el campamento, dejó a la caballería a cargo y avanzó por la pampa, rumbo hacia Arica, pero protegido por la Camanchaca. Entonces cuando las tropas peruanas se dan cuenta de esto, ya los tienen encima y no pueden reaccionar. Efectivamente, el ataque también se da por el sector donde no estaban las defensas, porque curiosamente la mayoría de las defensas peruanas estaban destacadas en torno al litoral, más que todo. Claro. Después, Tomando en cuenta que podía ser un ataque desde la costa. claro, un ataque anfibio. Un ataque anfibio, claro. Entonces, ahí cayó el error. Pelearon valientemente Bolognesi, ¿cierto? Sí. Alfonso Ugarte, que muere con la bandera peruana. Claro. Hay una defensa heroica, pero a su vez también desesperada y de verdad con muchas falencias. Uh-huh. Se encontraron con muchas falencias los peruanos. Así que si duraba con 55 minutos o 3 o 4 días, la suerte estaba decidida. Estaba decidida. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para preguntarte algo que yo creo que igual la mayoría de la gente se pregunta, sobre todo los que leyeron la Debido al Séptimo de Línea, que se habla mucho de la chupilca del diablo. Uh-huh. Yo personalmente como profesor de historia, yo creo que tú también lo tomas en cuenta, no creo que haya existido el brebaje de la chupilca del diablo, o al menos no creo que haya existido como lo nombran en el Séptimo de Línea, que era pólvora con aguardiente, porque obviamente produce un desastre en el estómago. Pero sí hay un brebaje que ellos usan y que también les da un poco de incentivo. ¿Qué me puedes decir al respecto de eso? Bueno, Tú que has indagado un poco más. A lo largo de la historia, todos los pueblos que van a combatir se tienen que dar unidos. ¿Cierto? Están las arengas, pero también está, en este caso, el trago. ¿Ya? Efectivamente, en los tres ejércitos se consumía alcohol. El ejército chileno era un poco más ordenado en ese sentido, ¿ya? Porque en algún momento hubo desbande, Sí. sobre todo en el sector de Pisco o en el sector de Moquegua, que tenían grandes viñedos y Sí. los soldados se metieron a las viñas y empezaron a tomar como desatados. Y finalmente el general Baqueano ordenó que todas las bodegas se lanzaran al río y corría el tinto por el río, se dice. ¿Qué les Entonces, como era una población, era un ejército de civiles en su mayoría, ¿Ya? que podríamos llamar como el sujeto popular o el bajo pueblo, ¿cierto? Analfabeto y con mucho consumo de alcohol ya en Chile, efectivamente era abrir las venas Claro. del cielo. Entonces a veces se les permitía, en este caso se les permitió beber antes un vinito caliente, un vino con un poquísimo de pólvora negra, pero no era aguardiente en lo absoluto, o sea, esa mezcla es tóxica y Sí. es más que todo el mito, porque Jorge Nostroza escribió una novela Sí. muy bien narrada, con un 60% de historicidad, efectivo, pero también era novelista, entonces a Giornato, ¿cierto? Esta historia que la hace épica. Sí. Una vez que toman Arica, de ahí ya queda, obviamente ya sabemos que una vez derrotado el Huáscar, ya el mar era completamente chileno. Eso le daba la ventaja de poder desembarcar o poder hacer un ataque anfibio en cualquier lugar de la costa del Pacífico. ¿Cuáles son lo que se va a llevar a cabo a partir de lo que pasa después de Arica? Después de Arica hay unas conversaciones para buscar la paz. ¿Ya? Entonces Chile solicita lo que después fue el tratado, exacto, de tener el territorio de Tarapacá, un poco a Atacama, el litoral boliviano, y tener en custodia por unos 10 años el Tacna y Arica. Perfecto. ¿Ya? Para que tuviese una zona de contención si es que Perú se rearmaba.
Y Bolivia quería la devolución de los territorios y que se reactivara el arbitraje, según el Tratado de 1874, que en su momento habían negado. Las dos veces que Chile solicitó el arbitraje, no lo quisieron. Y Perú, en este caso, quería el retiro de las fuerzas chilenas del territorio peruano y del boliviano, y la devolución del Huáscar, y que Chile además pagara compensaciones de guerra. Claro. Entonces Chile, que había ganado todas las batallas, Obviamente no aceptó. no era un buen trato. En esas negociaciones estuvo Jovino Noboa y Eusebio Lillo. Claro. Jovino Noboa, el bueno, El en este caso. Y si bien es cierto no se llega a acuerdo entre las partes para llegar a un armisticio, aquí también participan las potencias de afuera, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Cuál es su papel en este arbitraje o en este armisticio que no se logra antes del desembarco o de la invasión a Perú? Claro, Estados Unidos manda una expedición en el barco La Caguana de la Armada del US Navy, ¿cierto? Y ahí se producen estas reuniones que finalmente no se llega a ningún acuerdo. Estados Unidos está muy pendiente porque ellos están en una pugna con los capitales extranjeros, sobre todo británicos, que tienen como factoría la costa del Pacífico. No tan solo la chilena, sino también la peruana y parte de la boliviana. Claro. Así es que están como en una pugna ahí, y por eso presentan sus servicios para poder mediar en esta situación. Hay una carta del ministro Stephen Hoover de Estados Unidos que señala de que Chile está siendo apoyado por Inglaterra. De ahí que parte de la historiografía peruana se tome de eso y de la boliviana también para decir que nosotros fuimos apoyados en la guerra por los ingleses. Claro. Pero la visión norteamericana era así. Entonces, claro, había una pugna. Era digamos que una guerra fría, Claro, sí, para obviamente ver ellos quién estaban- domina ahí económicamente Claro. ese sector. Claro, porque además ellos tenían intereses por el tema del salitre. Claro. Una vez que se decide el desembarco de la invasión a Perú, ¿cuáles son los lugares por donde se piensa que Chile puede invadir las costas peruanas? ¿Habían varios? ¿Siempre existió uno? El primer plan chileno fue atacar Lima porque los peruanos movieron sus mejores tropas hacia Iquique. ¿Ya? Pero eso no se logró porque ahí te doy el plus, sobre todo de que la guerra era económica, Ujú. porque el gobierno chileno decide tomar Tarapacá primero. Y una vez que toma Tarapacá, echa a andar de inmediato la industria salitrera para financiar la Sí, guerra. claro. Entonces fue un tema económico que se impuso por lo militar. Es decir, en los primeros meses Chile podría haber desembarcado en Lima Y haber terminado terminado la la guerra guerra. inmediatamente. ¿Ya? Claro, sí. Como segundo punto, mientras se va alargando la guerra y está el Huáscar, no se podía hacer mucho. Ujú. Una vez eliminado el Huáscar, se pensó en varias caletas y quedó finalmente Junín y Pisagua. Esto lo supo el Servicio Secreto Peruano. Se lo informó al presidente Prado y el presidente Prado no hizo nada. Lo Ya. que también habla de incompetencia de los líderes peruanos en guerra. Sí. Y finalmente Chile decide ir cortando las fuerzas, desembarco en Pisagua primero, toma Tarapacá de ahí, luego en Mollendo, luego en Pisco y luego en Curayaco. En todo ese transcurrir de un año y tanto Claro, eso se de llama. guerra, Sí. ¿cierto? Fueron aislando los núcleos Perú-bolivianos primero y luego peruanos. Claro, Entonces apoyados, por cierto, por los fuegos de la escuadra. claro. Bueno, a nuestros queridos televidentes les queremos recordar que no es tan fácil mover un ejército completo hacia el norte. Son barcos de vela, a vapor, tenían que trasladar una cantidad de material pero enorme hacia lugares, además efectuar el desembarco de ese material, ir avanzando con el material. Entonces estamos hablando de varios meses que se demoró el ejército en llegar a ese lugar y poder avanzar, ¿no es cierto? Claro, hay un tema de habituallamiento del ejército. Las industrias en Chile, las empresas no eran capaces de suministrar todo, así que te había que encargarlo al extranjero, eso se demoraban meses. Y había que sacarlo por otros sistemas, digámoslo así, porque los países neutrales no podían vender cosas a países en guerra. Por supuesto. Entonces, mucho armamento Chile lo sacó como maquinaria para repuestos para locomotoras, para maquinarias agrícolas,
pero eran en realidad ametralladoras, Claro. eran cañones. O sea, los tuvieron crew- que buscar Claro, una forma. Claro, también los paños para hacer los uniformes o los uniformes mismos. Y aparte tenía que venir con un diseño reglamentario, con los botones con estrellas, con el escudo, entonces era todo un tema logístico que Chile lo llevó muy bien. Ahí está el hermano de Patricio Lynch, Ya. Luis Lynch, y está Alberto Gana, nuestro que estimado Martín Ríos. Martín Rías, ¿cierto? Claro. El escritor de Martín Rías, Sí. nuestro primer novelista, entre otras personas, Abelardo Núñez, A ver, ¿dónde? insigne de la educación chilena. Sí. Entre otros que formaron lo que dice Parvex, un primario servicio secreto, Sí. ¿ah? A través de Que, Cancillería. que en el séptimo de línea Abelardo Núñez lo nombra. Es como el El profesor. profesor, el que está Claro, encargado claro. de dirigir el servicio secreto. Dos temas para llegar a Lima, o sea, para llegar a la invasión de Lima. ¿En qué momento el ejército chileno hace un cambio, moderniza sus fusiles y rifles? Lo hace en Lima. Y lo otro, ¿qué pasa con el clima? Tuvieron muchos problemas con el clima a la llegada a Lima, sobre todo por el lado de la costa, por la cantidad de fiebres que se produjeron y todo eso, y tampoco el soldado chileno no estaba muy preparado para eso. Eso quiero que me cuentes. Bueno, claro, el asunto de la campaña de Lima fue bastante poderoso en Chile con respecto a que el ministro tenía que pasar de un ejército de 20.000 hombres a 42.000, Claro, sí. que es lo que le pedía Baquedano, Sí. porque era casi lo mismo que le tenían los peruanos. Bueno, allá. Baquedano asume justo antes de la invasión de Lima, ¿no es cierto? Justamente antes de la invasión de Lima. Ahora, el terreno que tienen que combatir las tropas chilenas, desembarcando y combatiendo, es arena, es desierto, Ujú. son farellones costeros, es decir, tremendos acantilados que había que subir a pulso los cañones, Claro. que fueron cañones Krupp de acero, a diferencia de los cañones de bronce que se usaban antes. Sí. Son cañones rayados con munición expansiva, es decir, que explosionan, y hay algunas de estas que tienen adentro perdigones, ¿cierto? Esquirla. Esquirla, la que Sí. se conocía como metralla, Sí. o la canister, ¿cierto? Claro. Hay de demolición, hay toda tecnología de guerra que Chile no había conocido hasta ese momento. Y ahí lo modernizan. Antes la... Ametralladora. Claro, en la campaña de Lima ya podemos decir que hay un ejército follado chileno, Sí, claro. veterano, con capacidad de reacción y con una potencia de fuego formidable. Muy bien. En la campaña de Lima nos va a entregar dos de las batallas más importantes. Yo creo que son las más clásicas, que cuando uno hace clase y le explica a los alumnos, uno las nombra, que son Chorrillo y Miraflores. Chorrillo y Miraflores son unos balnearios espectaculares. O sea, creo que Chorrillo, no sé si Chorrillo o Miraflores, pero son unos balnearios ahora, pero espectaculares en Perú. En ese tiempo, ¿qué tan bien preparadas estaban las defensas de Lima? Primero que todo, sí, señalar que eso, Miraflores es el Miraflores. barrio top Sí, de, es como- de Lima. Claro, ¿ya? es como el Lo barrio top, alto, top, sí, top. claro. Y Chorrillo, curiosamente, tiene una linda costanera. Ahora hicieron un malecón precioso. ¿Ya? Cuando estuve en el 2015 lo conocí. Y lo que sí es que allá llegó la población más pobre. Nunca la élite volvió a... Porque eran dos balnearios que era como Viña del Mar. Sí, sí, en Como balneario esa exclusivo. costa de Concona, Viña del Mar, todo exclusivo. Sí. ¿Ya? Reñaca. Así. Entonces, nunca volvieron ahí la élite peruana, la aristocracia peruana, Ya. la gente de bien, como se decía. Entonces se ven muchos, en realidad, como favelas, hoy en día, o pueblos nuevos, como le dicen allá en Perú. ¿Solamente en Chorrillo? En Chorrillo. Ya, vale. Y ahí hay un morro que se llama el Morro Solar, que era el núcleo de la defensa. Es un morro tan grande o más grande en extensión y alto que el de Arica. También es un pabellón costero, ¿cierto? Un cerro que cae al mar. Ya. Entonces los peruanos hicieron una línea muy extensa, más de 7 kilómetros de líneas de defensa, con unas murallas pequeñas que en realidad no alcanzaban a cubrir al soldado de pie. Colocaron un soldado al lado por metro. ¿Ya? Entonces en realidad era una tremenda línea y no tenían un ejército para
para Para cubrir cubrir el kilometraje. Y la idea, porque tuvieron oficiales extranjeros, la idea era colocar fosos con agua, todo, pero llevar agua al desierto de Lima no lo pudieron hacer. Lo otro, que cometieron el error de que pusieron grandes obras de defensa también en el sector norte, en el sector de Ancón, esperando que los chilenos iban a desembarcar ahí y los chilenos entraron por el sur. Claro, sí. Eso lo... Entonces, fueron batallas sangrientas, pero en el sentido de que la estrategia chilena era atacar de frente, a un alto costo en vida, como Sí. después se le va a criticar a Baquedano. Sin embargo, Baquedano estudió esa estrategia porque si un soldado peruano estaba a 1 metro del otro, los chilenos podían avanzar en columnas de 3 o 4 o 6, ¿cierto? Sí. Y romper. Entonces, para los chilenos fue fácil romper y envolver a las tropas peruanas, mientras otra división avanzaba hacia tomarse los cerros. Fue sangrienta porque el terreno tiene muchos cerros, cada uno estaba artillado, habían fuertes, habían minas antipersonales, el soldado peruano perdió con mucho valor, pero la mayoría de sus cuerpos eran de civiles, por lo tanto no tenían una gran instrucción. Y ahí el chileno demostró, sobre todo los cuerpos más veteranos, que venían de la guerra, de las campañas anteriores, su valía. Entonces 9 horas de batalla, finalmente se toman el Morro Solar y capturan prácticamente a todo el alto mando peruano. Sí. Si bien es cierto, la batalla de Chorrillo fue bastante sangrienta, como lo hemos dicho, tal como dices tú, hubieron varios cerros que estaban bien artillados y los cuales estaban llenos de defensas peruanas. ¿Se dudó en algún momento que los chilenos podían seguir avanzando o que podían no avanzar estas defensas de Chorrillo? En la batalla de Chorrillo hubo solo 2 ocasiones en que los chilenos pasaron zozobras. Primero cuando se le agotan las municiones a la división Lynch, a la primera división. Sí. Y ahí Lynch manda a traer refuerzos. Entonces en esa hora en que llegan los refuerzos que Baquedano envía, más la munición, los peruanos contraatacan y recuperan ciertas posiciones. Uh-huh. Y la segunda es que efectivamente cuando los chilenos avanzan y está todo su esfuerzo ya en tomarse el morro, aparece una fuerza de caballería que intenta neutralizar a la artillería, ¿Ya? que está sin escolta. Pero Baquedano se da cuenta y manda a la caballería chilena y la caballería peruana escapa. Claro. ¿Los cazadores? Sí, o los carabineros de Yungay. Los carabineros de Yungay. Vale. Carabineros de Yungay. Miraflores y Chorrillo están más o menos cerca, ¿no es cierto? Sí, a un par de kilómetros. A un par de kilómetros. Sí. Cuando comienza la batalla de Miraflores, según lo que yo he estado leyendo y también leí en algunos libros, el ejército chileno no se encontraba preparado para la batalla. ¿Es verdad eso? ¿Que no estaban preparados y que los toman por sorpresa y que la división de Patricio Lynch tiene que soportar ahí casi una maniobra envolvente del ejército peruano hasta que aparecen los demás cuerpos y los salvan de esa situación? Claro, lo que ocurre es que el 13 de enero de 1881 ¿Ya? Es la batalla de Chorrillo. Uh-huh. Después de 9 horas, desde el amanecer, ¿cierto? Los chilenos toman la ciudad y como hay combate en la ciudad también se incendia. Pero era una ciudad que también tenía industrias, cerveceras, habían también ciertas conserveras, ¿Ya? y algunos viñedos. Entonces, ciertas tropas que ingresaron a Chorrillos combatiendo, entraron a las casas, se encontraron con tremendos palacios y empezaron a saquear. Entonces hubo cuerpos como parte del Atacama o del Chillán que empezaron a saquear, y entonces el general Baquedano obligó a la caballería a ingresar y a calmar a estos soldados que estaban exaltados. Entonces hubo combate también entre los chilenos. Sí. Aparte, Baquedano envió al batallón Bulnes, Y ese es de policía. de los policías de Santiago. Entonces, sí. Y ya se decían pacos. Sí, no, sí. ¿Ah? Entonces sí. agarraron los pacos con los rotos. Sí. Y que ahora, esa noche, por los cálculos, se cree que entre propios chilenos
Durante el saqueo murieron más de 250 soldados chilenos, entre ellos el comandante Doble Almeida, que fue a parar a hablarles por el patriotismo, por favor, ya hemos ganado la batalla, somos chilenos todos, ¡pum! Matado, sí. La mayoría fue mineros los que participaron en los saqueos, del tercero de línea, del Atacama. El Atacama efectivamente tenía una gran proporción de mineros. ¿Ya? También hay algunos yapelinos también ahí. Pero que no hayan estado en la... así que algo de minería había. También la Copiapó, ¿cierto? Chillán, curiosamente, eran guasos de Chillán y de las montañas de Chillán, y también habían mineros de oro. Ya, bueno. De los lavaderos de allá. Entonces, sí, había un componente también minero importante que sabían usar el corvo. Entonces, tanto en la guerra como en la paz era bastante díscolo, era difícil de dominar. Y en ese sentido, entonces, cuando pasa del 13 al 14, toda esa noche, toda esa hecatombe de que hay, finalmente cuando se calman los ánimos, parte del ejército chileno, no todo, pero parte, están con una embriaguez tremenda y están durmiendo, lo que diríamos un buen chileno, la caña. Pero también hay una reunión ahí entre diplomáticos para tratar de impedir que sigan las hostilidades, y esperando esa reunión se encuentra el ejército cuando se rompe de alguna manera la paz de esta reunión y comienza el ataque de Miraflores. Sí, mira, impresionó bastante a los extranjeros que Chorrillos se incendiara. Ya, perfecto. Entonces solicitaron al dictador Nicolás de Piérola, peruano, interceder ante los chilenos para lograr una tregua y poder concordar una paz, a lo mejor. Entonces, muy a regañadientes, Piérola les dio la venia y fueron a hablar con el general Baqueano. Entonces, mientras venía el tren, Baqueano había hecho avanzar la tercera división. Llegan en el tren estos embajadores, que eran los cónsules de Gran Bretaña, sí, del Reino de Italia, ¿cierto?, de Francia, del Imperio Alemán. Llegan y se entrevistan con Baqueano y le dicen, por favor, queremos que haya una tregua, venimos con autorizados por el gobierno peruano. Y Baqueano, bueno, yo no soy un hombre, soy un militar, pero si puedo evitar la confrontación. Claro, ok, pero sí se solicita que se desarmen Miraflores y el Callao. Claro. Nosotros no tenemos tanta autoridad, le dicen tenemos que volver a... Pero sí se logra un acuerdo, una tregua finalmente, y Baqueano dice, pero yo igual voy a mover mis tropas. Claro. Entonces los cónsules le dicen, no, pues, si esto es una tregua, ninguno de los dos debe mover tropas. Y ahí viene Miraflores. Pero, bueno, yo te digo más o menos lo que yo, porque obviamente esto lo estamos basando en lo que dicen los historiadores, de acuerdo por ejemplo, a gente que estuvo en el momento y que escribió su memoria y todo eso. Es cierto que Baquedano pasa a ser como una revista por entremedio, por delante de las tropas, y lo intentan bueno, asesinar, disparar. Porque Baquedano señala que les doy la tregua, pero con la condición de que sea hasta las 12 del día del 15. O sea, que llegan a un acuerdo. Claro, hasta las 12 del día de la tregua, ustedes me tienen que decir sí o no se rinde el ejército peruano. Ya. ¿No? Y nosotros acamparíamos fuera de Lima y habría una delegación que firmaría la paz. Eso se estaba conversando, se estaba viendo. Máximo Lira es el secretario de Baquedano, junto y Eusebio Lillo de José Francisco Vergara. ¿Ya? Entonces había pugna entre civiles y militares también, sí, de quién lograba la gloria de la paz. Bueno, ahí también tenemos a Sotomayor. Rafael Sotomayor había muerto ya. Que había muerto ya, pero que también había sido muy importante en las primeras campañas. Dejó al hermano Emilio Sotomayor como general. Claro, sí. En la segunda división. Claro, dejó ahí amañado. Sí. Y tenían peso, ¿eh? Porque claro, aparte siempre los Sotomayor, los dos hermanos, habían querido ser, o habían tenido cariñitos con respecto a la presidencia, claro, ser candidato. Sí. Bueno, resulta que los chilenos llegan a las 12 y tanto y no pasa nada. Entonces Baquedano señala, va con su Estado Mayor a revisar la línea de lo que va a ser la batalla del próximo día. Ahora Baquedano, no tan solo porque era un hombre de paz, dio ese tiempo.
había que bajar de los barcos munición, Claro. de artillería, para los fusiles, comida para los caballos, todo el avituallamiento y la logística, todo tenía que volver. Y aparte, se había bajado, cuando se bajaron las ambulancias de los barcos, que avanzaron hacia Chorrillos, se cayeron los paquetes con los vendajes Ya. al agua. Entonces, para los miles de heridos que habían, que se atendían en paupérrimas condiciones, se tuvieron que usar incluso la ropa interior de los soldados. Y con muy poca agua, Sí. o sea, condiciones higiénicas lamentables. Entonces Baquedano necesitaba Tiempo. tiempo para poder reorganizar sus tropas. Y una parte, dejémoslo claro también, que una parte también está con la embriaguez. Claro. ¿Ah? Con lo que haya pasado en el Chorrillo. Claro, entonces necesitaba él ordenar. Así que lo que ocurre, él marcha y recorre la fila preparando la batalla del otro día. Y ahí ocurre lo impensado. Se acusan chilenos y peruanos Claro, no de está abrir, claro. de abrir los fuegos. De abrir claro. los fuegos. Ahora, lo que dice un historiador peruano es que en un tren que transportaba tropas desde Lima hasta Miraflores, del regimiento número 4 de la reserva, de un soldado que venía ahí, Vio al general. vio el general Baquedano Se con tentó. todas sus charreteras, ¿cierto? Con su pluma y todo su Estado Mayor. Estado Mayor, y le dieron las ganas, tentado, y le disparó. Y de hecho, en los disparos que le dan, hieren al caballo, a Diamante. Diamante. ¿Ah? Entonces Baquedano vuelve a las filas y le dice a Pedro Lago, resiste, Claro. porque había quedado expuesta su división, que no había combatido casi en Chorrillo, con 4.200 hombres, Claro, era como una avanzada. claro, para enfrentar a 11.000 Claro, peruanos. sí. Claro. Entonces, Que ahí se produce el tema del envolvimiento que hace el ejército peruano y que, bueno, Patricio Lynch creo que lo salva, si mal no recuerdo. Lynch parte de sus tropas estaban sepultando los muertos de la batalla. Ya. Cuando suena los primeros disparos, se da cuenta, varios batallones sin recibir órdenes marchan, el Bulnes por ejemplo. Claro. Y el tema es que había un solo camino entre Chorrillo y Miraflores. Y era muy angosto para que pasara la artillería, todos los cuerpos cuando se fueron reorganizando. Entonces fue una hora dramática porque los 11.000 peruanos atacaron con todo el brío, siendo que eran menos experimentados que los de Chorrillo, los que habían combatido, porque eran batallones de artesanos, de profesores, de abogados, de Pero carniceros. era la última defensa. Era la sociedad civil peruana que se había enrolado en la reserva, con muy pocos profesionales, pero estaban dando ganas, estaban ganando la batalla. Claro. ¿Y qué hace Lynch? Se ve acorralado en ese camino con la artillería, con la caballería y más encima sus tropas. Claro. Sí, se puso un Entonces saco. ordena sacar las palas que llevan los zapadores y empiezan a romper la pared y logran abrir un forado y pueden pasar las tropas por ahí. O sea, Lynch sumamente... Rápidamente claro, toma una decisión claro, y la ejecuta. claro. A nuestros televidentes le podemos decir que estas fueron las dos últimas batallas. Antes de llegar a Lima, es increíble que en Lima no haya habido defensa. Es increíble eso. O sea, fue Chorrillo y Miraflores y nada más. Ahí se acabó la defensa de Perú y tomando en cuenta que nadie defendió Lima. Lo que ocurrió es que hicieron defensas, por ejemplo, si tú vas a Lima, frente a Palacio Pizarro, bueno, está el río Rímac, ¿cierto? Y al frente está el Cerro San Cristóbal. ¿Sí? Y ahí están los fuertes. Hay una fotografía, de hecho, de época en que se ve todo Lima, es preciosa esa fotografía. Cañones que no se usaron. No había gente. No había soldados. Porque la batalla no fue por el norte, Ya. fue por el sur, entonces esa era la línea también que controlaba Ancón, todos Sí. esos sectores. Entonces, como los chilenos no entraron por ahí, fue una pérdida De materia. Y todos los generales le habían dicho al gobierno peruano que iban a entrar por el sur, Claro. que era lo más inteligente, en vez de pasar todo el desierto, para poder llegar. Pero según lo que tú has investigado, ¿hay resistencia en Lima? No hay resistencia. Nada. No. El ejército chileno El entra... ejército chileno entra luego de que el propio ejército peruano en retirada saquee Lima. Ya. O sea, a pedido del alcalde o del Claro, pueblo... del alcalde. De verdad que después de la derrota en Miraflores,
Que fue una batalla súper corta, pero Sí, muy sangrienta. Fue corta y sangrienta, sí. Como unas 4 horas y media, Claro. comparada con las 9 horas de Chorrillos. Sí. Y el ejército peruano en desbandada, conformado por muchos elementos de la sierra, indígenas de la sierra, que los habían traído prácticamente a combatir, le habían dado un uniforme, un fusil, pero ni siquiera, se dice, los pueblos peruanos, que ni siquiera sabían lo que era Perú. Ya. ¿Ah? O la bandera peruana, o el tema Pacha no estaba. Los traían a la gran ciudad, que ellos nunca habían visto una ciudad, incluso. Están los relatos peruanos, de mujeres peruanas que también los ven, a estos pobrecitos indios que iban a pelear, y eso nos van a defender, dicen. O sea, en realidad había un tema. Entonces las grandes familias de Lima habían salido en los días antes de las batallas. Claro. Y el gobierno apenas se sabe de la derrota en Miraflores, y cuando es evidente, porque al principio de la batalla el mismo gobierno tiró el rumor de que se había capturado el general Baquedano. Sí, lo leí ese. Entonces no era cierto, y finalmente escaparon a la sierra, a las montañas del Perú. Claro, porque también le tengo que decir a nuestros televidentes que Perú hasta ese entonces, o sea, más o menos en esa fecha, cuando se produce la batalla de Chorrillos y Miraflores, también estaba muy dividido políticamente, ¿no es cierto? De hecho, se estaban conformando otro gobierno paralelo al que estaba en Lima. Entonces había una convulsión política y una presión política muy grande hacia su autoridad. Entonces cuando se produce la derrota de Chorrillos y Miraflores, las autoridades, tal como dice Joel, escapan hacia la sierra y ahí forman otro gobierno, y el gobierno que queda hace las paces con Chile, paces entre comillas, ¿o no? Claro, claro. Lo que va a ocurrir después de la toma de Lima, en enero de 1881, es que la guerra ya está decidida. Más bien es con qué líder peruano vamos a firmar la paz, que la paz sea duradera y con las condiciones que Chile impone. Y los peruanos, por otro lado, están pensando que la derrota sea lo menos sufrida posible. Entonces es un tema más que todo de cómo logramos la paz. Pero claro, ya militarmente está decidido. No, ya estaba ya. Se toman así como acuerdos o se saca algo en claro de lo que pasó en Chorrillos, y el ejército chileno completo no entra a Lima, o entra completo. No, Baquedano dice no vamos a entrar porque si no va a quedar de hecho Baquedano no entra el mismo día 17 de enero, a pedido del municipio de Lima, tras los saqueos del propio ejército peruano en desbandada, ¿cierto? Sí. Que murieron más de 200 chinos y extranjeros. Sí, creo que mataron muchos chinos. Claro, porque lo acusaban de ayudar al ejército chileno. Claro. Sí. Entonces, cosa que no sé si estará comprobado, que hubo ayuda y... Es que como los trataban también... Sí, los trataban muy mal. Efectivamente, ingresa Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, ¿ya? ¿No? Y con una división de élite, entre ellos el batallón Bulne. Sí, hay una foto del ejército chileno mostrando. Claro, sí. Lima. Entonces, y la ciudad estaba llena de banderas. Todas las familias que se quedaron en Lima se hicieron una bandera de un país extranjero para que los chilenos no entraran. Pensando que iban a saquear, pero el general Baquedano ordenó que las tropas fueran ejemplares. Pero no, el ejército chileno, la mayoría se queda fuera de Lima, ¿no es cierto? Al otro día ingresa el ejército, desfilan, entra el general Baquedano, ¿ya? Ingresa al Palacio Pizarro, por primera vez se entona el himno nacional. El primer día no, por respeto a los vencidos. Y después empiezan a llevárselos a diferentes ciudades, entre ellos el Callao. Por ejemplo, Coquimbo estuvo en el Callao. Sí. Y así fueron ocupando otras zonas de Trujillo, el mismo Ancón. Una parte se quedó en Chorrillos también, porque había que seguir cuidando a los heridos, sepultar a los muertos. Y ahí entra la política ya, porque efectivamente ya en marzo de 1881, de enero a marzo, regresan las tropas, sin haber terminado la guerra. Claro. Y Baquedano había dicho que sigamos hasta la sierra, porque varios generales importantes, muy buenos militares, porque los conocía, huyeron, y lo más probable es que vuelva la resistencia.
si no lo Claro, si no lo... agarramos ahora. Claro, Y no le hicieron caso, primó el temor de que Baquedano fuera candidato presidencial, claro, porque era muy popular. sí, Y si el voto hubiese sido popular en esa época, Baquedano gana, claro. pero era censitario. Es censitario, claro. Y ahí lo traen a Chile, Baquedano comparte las tropas, le quitan después el mando, y se presenta la candidatura, pero lo tratan de tonto, finalmente, tanto el ataque virulento por la prensa, que finalmente renuncia. Y la guerra continúa, pero ya va a ser con un ejército irregular. Irregular. Bueno, ya lo estamos acercando al tema de por qué se conmemora el Día de la Bandera, ¿no es cierto? Creo que todos lo saben, pero acá con el profesor lo vamos a explicar un poco más. ¿Qué era Patricio Lynch en Lima? En un cargo de... Él es gobernador de Perú. Gobernador del Perú. Sí, sí. El príncipe rojo le decían, ¿no? El último virrey también. El último virrey sí, le sí. dijeron a, Sí. a Patricio Lynch. Y tal como dice el profesor acá, la campaña, lejos de acabar en Lima, continúa la campaña en lo que nosotros conocemos, y como todo se ha dicho, la campaña de la Sierra, ¿no es cierto? Frente a un ejército irregular, y además en condiciones climáticas, pero peor que lo que venían viendo hasta ese entonces, ¿no es cierto? Claro, porque efectivamente sí, muchas de las bajas en la guerra del Pacífico fueron por las enfermedades, de hecho Claro. la mayoría, más que las balas del enemigo. En esta situación compleja en que tropas están al otro lado de la cordillera, sin el apoyo logístico, Ujú. sin el apoyo de fuego de la escuadra, fue muy complicado, Muy complicado. muy complicado en terrenos de montaña donde también nevaba. Mucho. ¿No? Mucho frío. Entonces también hubo soldados chilenos que se les cogieron los pies, se les salieron, así igual como uno leía cuando decían, narraban a Diego de Almagro entró a Chile, ¿cierto? Sí. También, o sea, hubo un tema tremendo y con muy pocos médicos. De verdad, cuando uno lee la época de la sierra, es impactante cómo esos hombres soportaron 3 años más de guerra. Claro. Y en Chile se habían olvidado de ellos, pues dijeron, tomamos Lima y ya se acabó la guerra. Claro, y además la campaña de la Sierra debemos tener en cuenta que fue muy extensa en cuanto a territorio, porque tuvo que abarcar mucho territorio, tal como dice el profesor, en terrenos muy altos, terrenos montañosos, y dejando guarniciones en pueblitos muy pequeños para ir de alguna u otra manera controlando a este ejército irregular que aparecía en muchos sectores, ¿no es cierto? Claro, era un ejército conformado en su mayoría por indígenas que conocían su terreno, habían diversas comunidades, por cierto, y cada una actuaba en su territorio, pero al mando del pragmático y legendario en el Perú Andrés Avelino Cáceres, que en realidad se llamaba el Brujo de los Andes, El ¿cierto? brujo de los Andes que le Que decían. se llamaba en realidad Andrés Alfredo Cáceres. Ya, ¿eh? Avelino. Sí, Alfredo. Ah, muy bien. Alfredo, ¿Ya? claro, pero era en el tiempo como era como un gavilán, ¿cierto? Bueno, Andrés Cáceres Avelino. es herido en la batalla de Miraflores. Miraflores, Sí, ¿no es cierto? sí. Y él escapa hacia la sierra y de ahí empieza a dirigir un nuevo ejército. Hay un gobierno paralelo que también se da, que se llama el gobierno de la Magdalena, creo que si mal no Sí. recuerdo, Puesto por los chilenos. puesto por los chilenos. Entonces, Un gobierno marioneta. claro, Entonces, los chilenos arman a un ejército pequeño de esa para ir a sofocarla. sí, Pero los hombres de Cáceres hacen desertar a esas tropas y se llevan los uniformes, que eran chilenos prácticamente, y los armamentos que empiezan a engrosar a las fuerzas de Cáceres. Entonces lo que se da en la sierra en estos 3 años es también el atacar y correr. y correcto. Esa fue la estrategia peruana, pero la diferencia es que con movilidad, en vez de esperar en Arica, esperar en Tacna a que los atacaran. Claro. No, aquí movilizó. Y como, Tipo Highlander. claro, entonces como Cáceres hablaba las lenguas nativas, porque era un terrateniente de esa zona, tenía mucho contacto y generaba muchas simpatías con su tropa. Entonces no lo entregaban, no lo vendían, no lo traicionaban.
lo protegía. Sin embargo, también debemos señalar que en estos combates la tropa chilena tenía mejor entrenamiento militar. Entonces, los oficiales blancos peruanos mandaban en forma suicida a estas poblaciones indígenas a atacar a los chilenos. Las montoneras que se llaman. Las montoneras. Entonces atacaban en grupo. Entonces estamos hablando de que en un combate morían 300, 400 campesinos peruanos, guerrilleros, ¿Sí? y morían 15 chilenos. Claro. Es un poco parecido a lo que pasaba con la conquista española cuando llegó acá a Chile. Claro, entonces eso se da mucho de que los oficiales, y aquí también está la iglesia peruana, Sí. la iglesia católica peruana, en que Envalentonaba también a la gente al montonero. decía al que moría hoy y se iba al cielo. Entonces Sí. los tipos se lanzaban suicida contra los chilenos. Hay muchos episodios narrados. Sí. Fue una guerra muy salvaje porque también parte de la oficialidad chilena que llega al Perú ocupado viene de la zona de Arauco. Claro. Entonces tienen prácticas sanguinarias comparadas con la otra tropa que había estado en las campañas anteriores. Claro. Entonces hay una expedición que se llama de Ambrosio Letelier. Sí, de Ambrosio Letelier, que es la primera que sale, ¿no es cierto? Claro, la primera que y que sale. sale a recorrer los pueblos y queda un desastre esa. Un desastre esa porque empresa. se va a sectores, por ejemplo, mineros, Claro. un sector rico de plata, por ejemplo, Cerro de Pasco, y toma a un italiano que es dueño de la mina y lo va a fusilar si es que no da cupos de guerra, Ujú. si es que paga por su rescate. Claro. Entonces, finalmente, la gente de Cerro de Pasco junta dinero y paga, pero este señor casi enloquece. El Ambrosio Letelier se deja dinero para él de estas barras de plata, o sea, Sí. no ni siquiera monedas, barras de plata, y la reparte entre la tropa también. Entonces había un soldado raso que tenía mucho dinero. Y finalmente eso se sabe en Lima. Y afuera del saqueo, del robo, de población campesina e indígena, que le sacaban sus pocos animales que tenían, le quemaban sus chozas, entonces entraron a arrasar. Y eso causó mucho odio entre la población indígena que opta por combatir en favor de sus amos blancos. Que en el Perú, y esto lo ha hablado mucho Nelson Manrique, que es un historiador peruano, ¿Ya? antes de la Guerra del Pacífico, en el sector de la sierra se estaba viviendo un proceso de, digamos que de crítica o reforma de las propias comunidades indígenas con respecto al trato que le daban los... Un tipo de reforma agraria Los terratenientes. Estaban como viendo... empezando. Claro, como Como germinando. Esa efervescencia de mucho maltrato. Ya, vale. ¿Ah? Entonces, pero justamente llegan los chilenos y finalmente son más malos que a lo mejor que sus amos. Sí. Entonces se unen a sus amos que son los oficiales de esta resistencia. Y ahí va a venir el tema de Concepción. Sí, po. Tal como dice el profesor Joel acá, no hay batallas así como masivas, como por ejemplo Chorrillo, Miraflores, sino que lo que hay son escaramuzas que se van dando en distintos pueblos. Podemos tener, por ejemplo, la batalla de Sangra, que es un Sí. pueblito que está cercano, que también lo relatan en el Adiós Séptimo de Línea, también en varios libros de historia, en donde también son aprisionados por una cantidad de indios y salvan milagrosamente Claro. ¿cómo se llama? De esa batalla. Y por supuesto la que nosotros conocemos, que es la batalla de la Concepción. Claro, hay muchos combates pequeños, escaramuzas, ¿cierto? Claro. Hay una batalla grande que se llama la batalla de Pucará, que ganan los chilenos. Pero en Perú se dice que fue como un empate. ¿ya? Ujú. Porque finalmente no capturaron a Cáceres. Eso fue al principio, ¿no es cierto? Como en febrero de 1882. Claro, fue al principio. Entonces, los chilenos van avanzando por el Valle Junín, Sí. y el río Mantaro. Pero es tan extenso el territorio que tienen que dejar gente que cuide la retaguardia. Entonces empiezan a dejar pequeñas guarniciones. Sí. Y lo que se va a dar muy consistentemente en la campaña de la sierra es que los ejércitos se van a ver beneficiados por las enfermedades. Cáceres se va retirando, sufre una tempestad que le quita a muchos hombres, aparte de la derrota en Pucará, y luego el tifus, Claro. ¿no? El tifus. Y logra llegar a cierta posición y rearma su ejército, y los chilenos llegan a la zona donde había estado Cáceres, donde está esta cepa de tifus, Sí.
y se contagian. Claro. Entonces ahí viene la contraofensiva después de Cáceres. Entonces es una historia que tal vez está aún por estudiarse o por escribirse, de cómo la enfermedad marcó también la guerra o las campañas. Fue decisiva para ciertas campañas. El 9 y 10 de julio de 1882 se produce uno de los combates más sangrientos que recuerda la Guerra del Pacífico, y que también nos va a dar una cantidad de héroes bastantes, tal como los dio el combate naval de Iquique. Sin hacer un relato así como tan extenso de la batalla de la Concepción, ¿qué sucede aquí en este pueblito? Que todavía existe. Claro. Resulta que había un puesto militar chileno ahí, con una guarnición, una sexta compañía. Pero los chilenos se comienzan a retirar porque comienzan a ver la efervescencia ya de los pueblos peruanos, ¿ya? Y que se viene la contraofensiva, ya el combate de Sangra es anterior al de la Concepción. Sangra es el 26 de junio de 1881. Es un poquito antes. Es un año antes. Ah, ya, vale. Un año antes. Perfecto. Entonces, los chilenos comienzan a organizar su retirada trayendo unos 700 enfermos que están en condición de postrado, o sea, casi inválidos, claro, porque están muy débiles por las enfermedades. Claro. Una enfermedad que te deshidrata, que te hace vomitar, que por todas partes devuelves, claro. O sea, entonces quedaba muy complicado, muy complicado. Entonces había que traerlos. Y además el clima no acompañaba, muy helado, muy frío. El clima, pasar por todos los territorios de montaña, claro. Y abrirse combatiendo contra las indiadas, ¿cierto? Que peleaban en las guerrillas, ¿cierto? Claro. Indias. Más el ejército de Cáceres. Entonces era finalmente los chilenos, a pesar de su superioridad tecnológica o de capacidad de combate, por las enfermedades y por el clima y el terreno, habían comenzado a mermar también sus fuerzas. Entonces podían quedar atrapados. Entonces el general del Canto, el coronel Canto en ese tiempo, pidió permiso a Lima para volver. Y reorganizarse. A él nunca estuvo de acuerdo también de dejar pequeños núcleos en ciertos lugares, pero era orden. Claro. Y se empieza a retirar. Y cuando se empieza a retirar, lo atacan en diversas posiciones de la ruta donde había guarniciones chilenas, el ejército peruano, las divisiones de este nuevo ejército peruano guerrillero, claro. Montonero. Y eso impide que Canto llegue a Concepción. Y en Concepción había llegado una compañía hacía como 5 días, al mando de un teniente, Ignacio Carrera Pinto, que descendía de José Miguel Carrera, claro. Y de Francisco Antonio Pinto, dos héroes de la Guerra del Pacífico, sobrino del presidente de la República, Pinto, sí. Y dentro de su oficialidad, Julio Montt Salamanca era sobrino también de... Ellos eran del Batallón Esmeralda, ¿no? Habían estado en el séptimo línea, en Esmeralda. Porque sí. en Esmeralda era de hijos de abogados, de la lid de Santiago. Claro. De la lid de Santiago. Entonces, lo que resultó ahí es que en Tacna, un poco antes de Tacna, se pasó al Chacabuco. Después volvió a Santiago, a Ignacio Carrera Pinto, y retornó a la guerra. Y ellos tomaban hace poco tiempo, le había tocado tomar el pueblo de Concepción. Habían de otras compañías también, como Luis Cruz Martínez. Claro, habían repartido de varios. Y habían también enfermos que habían quedado, como Julio Montt Salamanca, y que estaba de tuberculosis, ¿no? Tifus, se estaba recuperando, estábamos muy a mal traer. Y ese día domingo, fue un domingo, cerca de la 1:30 de la tarde, se empiezan a coronar los cerros con tropas peruanas. Montoneros. Claro, montoneros, tropa peruana con uniformes blancos, ¿cierto? Sí. Indiada, y que eran mucho más que los 77 chilenos, más las mujeres que estaban ahí, claro. Que ahora hay estudios que se sabe que son, no se saben los nombres de las mujeres todavía, pero sí que eran 2 chilenas, y que eran 3 mujeres peruanas, parejas de soldados chilenos. ¿Ya? Que trabajaban, hacían labores de cantinera, de apoyo, claro. Logística, claro. Había un niñito, al parecer un niño de 5 o 6 años,
y va a haber una de ellas que va a parir, va a tener a su hijo en plena batalla. Sí. Y que según algunos relatos peruanos eran gemelos y salvaron a un bebé. Otros dicen que encontraron al bebé, pero vamos a contar eso. Sí. Así que ese era el panorama, 77 chilenos, en realidad más estas 5 mujeres, un poco más de 81, porque también ellas combatieron, o sea, habría que elevar el número, claro, si fuéramos justos. Porque ellas combatieron igual. También prestaron labores de recarga de armamento, claro, vendaje, claro, cantinera, enfermera. Entonces, son tan valientes como Ignacio Carrera Pinto y los hombres. Bueno, también hay que tomar en cuenta que el poblado de la Concepción estaba bastante alejado de muchos demás poblados, entonces la ayuda tampoco de parte del ejército no podía llegar, tomando en cuenta que tampoco había telégrafo ni nada de esas cosas, sino simplemente avisar con alguien, a ir corriendo a alguien para que vaya a avisar al resto del ejército para que avance y los venga a socorrer. Mira, a Ignacio Carrera Pinto tuvo 2 avisos antes de que lo iban a atacar. ¿Ya? Pasaron unos comerciantes que iban a Lima y le avisaron, porque eran extranjeros, y le avisaron que se estaban juntando tropas peruanas cerca, en los cerros, y que tuviese cuidado. Y el 8 de julio pasó don Zenón Palacios, ¿Ya? médico, hermano de Nicolás Palacios, que también está peleando en la Guerra del Pacífico, sí, que va a escribir después Raza Chilena. Sí. Y le dice, voy en Julio Montt, Salamanca, subteniente, ¿por qué no vamos a Lima? Todo? Y la piensa Julio Montt y le dice, no, sabes que me voy a quedar, o sea, voy a terminar acá, voy a tratar de recuperarme acá y después bajo. Y él también les dice, cuidado porque los rumores en las otras ciudades es que se viene algo grande. Claro. Y yo he visto a indígenas bastante altaneros, como que ya ahora se viene, vamos a vengarnos y todo. Así es que también le avisó. Entonces ese día, que fue un domingo, 9 de julio, la población de la Concepción había salido al convento Santa Rosa de Ocopa. Estaba todo concordado. Claro, me imagino. Que saliera la población era unas 4.000 personas, o sea, era un pueblo grande para esa época, una ciudad, mejor dicho. Salieron en peregrinación porque estaba San Feliciano, patrono del pueblo, estaba a cargo, o sea, había una ceremonia en el convento. Claro. Y quedaron los chilenos. Y a los chilenos, un doctor extranjero que está metido ahí en el cuento también, los invita a almorzar justo a esa hora. Pero Carrera Pinto ya estaba avisado y dejó un centinela. Y mientras están almorzando, toca la alarma. Claro. Entonces, Carrera Pinto durante toda la comida miraba al tipo porque sabía que podía haber... estaba todo planeado. Sí. De todas maneras, a pesar de los avisos, no creo que Carrera Pinto haya pensado en algún momento abandonar el pueblo. No, porque está el artículo 21 de la ordenanza militar. Aquel oficial que tenga orden de mantener su puesto a toda costa lo hará. ¿De qué tipo de cuánto? Está claro que son 77 chilenos. ¿De cuánto estamos hablando del nivel de montonero y ejército regular que se congrega antes de la batalla de la Concepción? Hay versiones de que son entre 1500 un autor y el otro serían 2200. De ellos unos 400 serían soldados regulares de estos con uniforme blanco. ¿Y el coronel era Gastó? Juan Gastó. Juan Gastó. Que también era un terrateniente de la zona, ¿no es cierto? Sí, terrateniente y había sido militar, había estado en las campañas anteriores también. Pero lo que Gastó hace es envía a la indiada primero, sí, a Ambrosio Salazar, que después va a sacar un libro en que dice que él es el héroe que lideró eso, pero por la edad, 20 y tantos años, comparado con un coronel, sí, y por grado militar, jerarquía, no se iba a imponer a Gastó. Claro. Entonces, se enfrentan a los chilenos. Hay versiones de que se enfrentan primero teniendo en cuenta, digamos, al público que no quedaron testigos chilenos. No. Así que las versiones que tenemos son del interrogatorio que hace Canto después cuando llega.
y de los propios peruanos. Y de lo que observan cuando Claro, llegan, ¿por claro, cierto? claro. O sea, de la batalla no tenemos nada. No, salvo O sea, que todos concuerdan en que se resistió por 2 días. Por 2 días, y además que fue una masacre. Claro. Entonces, está la versión de que se enfrentan primero y después vienen estos parlamentarios. ¿Ya? Y está la otra versión de que primero Juan Gastó, el coronel peruano, envía un parlamentario con una carta al jefe de guarnición y que el chileno responde, porque no tenía papel, entonces responde al otro lado de la carta. Entonces le dice, como usted ve, tenemos fuerzas superiores, ¿cierto? Entonces tenemos que le intimamos rendición, respetaremos sus vidas y todo. Y Ignacio Carrera Pinto responde lo que la historia ha inmortalizado en bronce, ¿cierto? Claro. En la capital de Chile y en sus principales avenidas existe inmortalizada en bronce la estatua del general de la independencia José Miguel Carrera, cuya misma sangre corre por mis venas. Claro. Como verá usted, ni como chileno, ni que por descendiente de aquel, me deben intimidar el número de sus fuerzas, ni las amenazas de rigor. Claro. Entonces le dijo no. Claro, Después todo caballerosamente le dijo no. Le dijo no. Que no podía, porque su padre, su padre había sido revolucionario, su abuelo había sido el fundador de la República, Sí. Su otro abuelo había sido presidente de la República, o sea, él por ese legado no podía. Claro. Y como chileno tampoco, decía. Claro, Sí, tal como dice el profesor Joel, no tenemos los pormenores de la batalla en sí, porque obviamente nadie quedó vivo y solamente por los interrogatorios que se le hicieron a los soldados que quedaron deambulando o bebiendo en los pueblos adyacentes, sabemos de lo que sucedió. Tampoco vamos a entrar así con pormenores porque obviamente fue una masacre lo que pasó. Pero cuando termina la batalla y el coronel del Canto, o general, era coronel en ese entonces, llega a la Concepción, disculpa la pregunta, pero ¿qué es lo que se encuentra? Mira, Canto como se demoraba todo el tema, estaba combatiendo, envió una compañía antes a que se prepare la gente de Concepción. Ya. Y esa compañía, en vez de entrar a Concepción, queda a pocas leguas. Pero alcanzan a ver. Es que ahí está el detalle. Ah, ya. Porque según el relato de un conspicuo oficial que iba a cargo de esa... Él llega y tirotea a los peruanos que quedaban. Ya. Según todos los otros testigos, incluyendo tropas de esa misma, lo niegan. Y que es mentira, que se quedó a pocos kilómetros y escuchó los disparos y ellos no querían quiso ir y ir. no quiso ir. ¿Y de cuánto estamos hablando de la compañía que envió? Estamos hablando de unos 120, pero la sola presencia de los chilenos habría alertado de que vienen. Obviamente. Ese oficial va a ser uno de los fundadores de la artillería moderna chilena, pero siempre le enrostraron eso. Perdona, pero esta compañía, ¿a qué hora aparece, más o menos? El combate termina a las primeras horas de la mañana del 10, ¿Ya? del lunes 10. Entonces, si se escuchan disparos, debe haber estado a 3 o 4 horas del término porque se escuchaba fusilería, pero ya no tan nutrida como... Porque las últimas horas de los chilenos fue a bayoneta. Sí, claro. Y los combates finales fueron dentro del cuartel. Se encontraron 40 cuerpos dentro del cuartel. Entonces ahí fue la defensa final. Claro. No, en ningún momento salen. O sea, salieron, pero lo empezaron a tirotear francotiradores, entonces tuvieron que volver adentro y ahí, desde la iglesia, ¿cierto? Del cuartel, se incendia, pasan a la iglesia, sí. Ahí resisten y hacen un par de salidas. Se encontraron el cuerpo de un chileno carbonizado y el cadáver de un caballo, porque los oficiales usaban caballos. Claro, trataron de buscar ayuda y no pudieron romper el cerco. Y bueno, toda la guarnición, incluyendo mujeres y niños y estos bebés que nacieron, según los testigos, los encontraron en sus miembros esparcidos, incluso el cuerpo del subteniente Luis Cruz Martínez, que era un niño de 16 años, sí. una parte del muslo
de su pierna había sido arrancada como si lo hubieran cortado para comerse. comer. Entonces también hay prácticas de canibalismo Sí. propias también de ciertos pueblos. Sí, claro. Entonces, ritual. Sí, y eso además también, cuando llega el coronel del Canto, eso también así le da mucha rabia a la tropa chilena y proceden a ir por ciudad, por pueblo y pueblo que está cercano y a cazar a los que habían hecho eso, ¿no? Claro, No sabiendo si acaso eran o no. y lo otro es que en la caballería estaba el hermano de Julio Montt Salamanca. Entonces verlo descuartizado, ver a todos los chilenos y esparcidos, o sea, les entró tanta bronca que solo se puede entender en una guerra, Claro. que se ordena a la caballería y asciende el Chacabuco, pasan también con caballos de repuesto. Ujú. Entonces son como 500 en realidad, jinetes que avanzan hacia los Sí. pueblos y ahí van atacando tanto a personas que vienen del combate, peruanos que incluso llevan en sus lanzas cabezas de Sí. chilenos, uniformes de chilenos, Sí. espadas, cosas así, y todo eso lo recuperan. Entonces después cuando pregunta del Canto, bueno, ¿qué pasó allá? Bueno, quedaron más de 400 cadáveres en la... Sí. Entonces, Sí, habían montoneros, sobre todo indios, que en otros pueblos estaban celebrando, Claro. bebiendo y todo eso, porque para ellos obviamente fue Claro. una victoria. Justo un año después de 1882 se celebra la batalla de Huamachuco. ¿Qué podemos hablar de la batalla de Huamachuco? bueno, la batalla de Huamachuco se da un año después de la guerra, o sea, del combate en Concepción. Fue impactante en Chile porque se recordó que estaban en guerra, Sí. y que estos 10.000 chilenos que están tratando de dominar a 2 millones de peruanos seguían allá. Entonces, ¿qué se hizo? Se volvieron a reorganizar regimientos, batallones y se enviaron nuevas unidades a combate de gente que se enroló otra vez. Surgió el patriotismo otra vez tal como había sido con Prat. El resultado de esto es que Chile, los políticos dejaron que los militares resolvieran el asunto. Ujú. Porque hasta ese momento las campañas a la sierra, ir en invierno, había sido porque los políticos estaban presionados por el extranjero. Claro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Chile ganó la guerra o no? Porque los extranjeros querían revitalizar otra vez, reanudar el negocio salitrero, la economía y todo. Claro, todo eso. Entonces, ya el asunto de guerra no le servía a nadie. Las haciendas de Perú estaban devastadas por los dos ejércitos que sacaban ahí sus recursos. Claro. Entonces, en realidad, los propios hacendados peruanos empezaron a pedir a los chilenos que terminaran la guerra. Claro. Entonces, finalmente se dio que un general peruano se levantó en el norte, Miguel Iglesias, ¿cierto? Y los chilenos lo apoyaron. Y Cáceres, que estaba con su ejército, marchó contra Iglesias. Y ahí surgen varias expediciones chilenas que los van acosando. Cáceres logra evadirlas, pero se queda con una justo en el pueblo de Huamachuco. Y se queda él ahí, y ¿no? Cáceres era superior, porque sus tropas eran como 4.000. Claro. Y los chilenos eran 1.700. Sin embargo, ahí se ve la mayor calidad técnica del soldado chileno de la época. Claro. El general era Gorostiaga, ¿no? Alejandro Gorostiaga serenense. Gorostiaga, sí. Alejandro Gorostiaga Orrego, que tenía también familia aquí en Yapel. Yapel. Ya. Y él, incluso en la batalla donde pelean hasta los cocineros. Sí. ¿No? Pelean todos Sí, chilenos. bueno, Parvex, en este libro que tengo acá, que se llama Un veterano de tres guerras, que es del coronel, el diario de vida del coronel José Miguel Varela, él habla un poco de, porque Varela era, Abogado. sí, pero además era De caballería. de caballería, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, sí. Entonces él participa en el ataque que se produce de la caballería y bueno, los detalles que da son pero Que solamente lo podía dar un combatiente. un combatiente, porque Claro. incluso él habla del sonido que produce el sable al caer y cómo lo puede Y cómo se queda, y cómo sacarlo después de claro, la pelea. sacarlo para que no se te quede Claro, ahí claro. porque va a caballo. Claro, claro. Entonces, y según lo que yo estuve revisando y estuve leyendo, la batalla de Huamachuco la decide la caballería. Lo que ocurre es que los peruanos iban ganando. Era tal el nivel de... O sea, por cada
batallón peruano, Chile tenía una compañía. Ujú. Un batallón peruano eran como 300 y el chileno era como una compañía de 100. Entonces la diferencia era tal que nos estaban envolviendo. Y ahí Gorostiaga decide ir él mismo, en persona, por general el mando no, Pues no combatía. no combatía. Baja con la caballería que la habían tenido en reserva y se ordena mientras que la infantería saque la bayoneta. Entonces, a la par se da de que la munición de los peruanos se agota y que no tenían bayoneta Claro. Y Corvo. y corvo. Y los chilenos ahí se imponen una batalla que estaban perdiendo en inferioridad numérica. Sí, una batalla bien gloriosa. Y bien gloriosa. Sí. Y por eso es que se recuerda, por Claro. el Día de la Bandera. Eso es lo que vamos a tratar ahora en estos pequeños minutos que nos quedan. ¿Desde cuándo se instaura el Día de la Bandera a partir de estos dos? Porque son de estos dos hechos, mayormente que tienen diferencia de un año. ¿Desde cuándo se toma el acuerdo de que este es el Día de la Bandera? Mira, desde 1911 se comienza ya a conmemorar el combate de la Concepción con la ceremonia del traslado de los corazones, de los oficiales que se sacaron, ¿cierto? Pues los cuerpos quedaron muy maltratados, Sí. Entonces se optó por traer a Chile los corazones de estos 4 valientes. O sea, de los oficiales más que Claro, nada. la tropa quedó en una tumba, en una fosa, Sí. ¿cierto? Bajo las cenizas de la iglesia de la Concepción, pero una vez que se van los chilenos, los peruanos llegan ahí, encuentran eso, extraen los cuerpos y los tiran al río. ¿Ya? Entonces, Se pierde. claro, se pierde. Sí, se pierde. Entonces, lo que tenemos son los corazones, Los corazones de los oficiales. de los oficiales, que en realidad eran muy jovencitos, Sí, muy bueno, niños. bueno, claro. ¿no? Salvo Carrera Pinto, claro, que ya era un hombre de edad para la época. Bueno, 30. Carrera Pinto cuando está combatiendo, el general del Canto le trae su grado de capitán. Y él no lo sabe. No lo sabe, Nunca, claro. O sea, murió siendo... O sea, no sé si murió siendo teniente, pero no sabe que fue ascendido a capitán. Claro, póstumamente, claro, lo colocan Póstumamente, en claro. la historia, en la narración, como el capitán Carrera Pinto, pero la verdad que él no conoció su grado. Bueno, está lo que dejó en su baúl también en el batallón en Lima. Ujú. Sus camisas, está todo ahí. Y él, el dinero se lo enviaba a su madre. Claro. ¿No? Entonces, después, a los años de la guerra, a la familia le van a dar una compensación. Pero fue muy duro para la madre de Sí. Ignacio Carrera Pinto. Hay una carta de que ella dice, bueno, pero si fue por la patria, bueno, está bien, pero ella se vino abajo. Sí, me imagino. Bueno, te agradezco, Joel, por el tiempo, el espacio, por la grata charla que hemos tenido sobre este tema, y a nuestros televidentes les agradecemos por habernos visto. Los dejamos invitados para un nuevo programa sobre historia y para tratar estos interesantes temas que son nuestros, y sobre todo el día que se acerca, que es el Día de la Bandera. Hasta pronto. Gracias.